Bien, mis hermanos y hermanas, si se fijan en la política de hoy en día se habla mucho, o al menos se hablaba de pactos, ¿ya? De pactos políticos, pactos entre partidos, y la verdad es que no se entiende mucho lo que en realidad es un pacto. El establecimiento de una relación entre dos partes que se basa en fidelidad, en lealtad, hasta las últimas consecuencias. Y cuando vamos a las Escrituras, mis hermanos, nos encontramos que la manera en cómo Dios se relaciona con los suyos es mediante el establecimiento de pactos. Hemos cantado que nuestro Dios es un Dios de pactos. Y vemos, mis hermanos, que esto es lo que nos encontramos hoy aquí, en este capítulo 7 del segundo libro de Samuel. Es un capítulo que para algunos, mis hermanos, ha sido considerado uno de los capítulos más importantes de la historia bíblica. Porque es el capítulo en el cual Dios va a entrar en pacto con su siervo David. Y con ese pacto, mis hermanos, Dios va a comprometerse a extender su reino de manera eterna, no solamente a David y a su pueblo, sino a toda la humanidad. Es el pacto con David, mis hermanos, y debemos saber que lo que es la historia de la salvación está organizada en pactos. La historia que la Biblia nos explica, Dios la ha organizado en pactos. Primero con la creación, después Noé, Abraham, Israel, David, y todos y cada uno de esos pactos organizan la historia de la salvación. Cada uno de esos pactos se construye uno encima del otro progresivamente hasta llegar todos ellos al último pacto, al más sublime de todos, al pacto que cumple todo el resto de pactos, que es precisamente el nuevo pacto en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Pues bien, cuando vamos aquí a 2 de Samuel 7, mis hermanos, nos encontramos el pacto con David. Y hay algunos, ¿saben qué?, que opinan de que aquí en el capítulo 7 Dios no hizo un pacto con David, y el argumento es que no aparece en ningún lado del capítulo 7 la palabra pacto. Pero que no aparezca la palabra no quiere decir que no esté el concepto y el principio, mis hermanos. La verdad es que otros textos de la Escritura, entre ellos el Salmo 89, que hemos leído al inicio de nuestro culto, nos dice que en este acontecimiento de 2 de Samuel 7, Dios hizo pacto con su siervo David. Por tanto, la misma Biblia entiende que lo que sucede hoy aquí en el texto que se ha leído es que Dios entra en pacto, se compromete con David y, como veremos, con su dinastía. Por tanto, es lo que vamos a ver en el día de hoy, mis hermanos. Vamos a ver el pacto de Dios con David. Y vamos a verlo en dos puntos básicos que siguen la estructura, mis hermanos, de este capítulo 7. Si se dan cuenta, mis hermanos, este capítulo 7 tiene dos partes bien claras. La primera es la que va del versículo 1 hasta el versículo 17, que es cuando Dios trae su palabra a través del profeta Natán a David y establece en esos versículos que va a establecer un pacto con su siervo David. Y después nos encontramos los versículos del 18 hasta el final del capítulo, que es la respuesta de David a esa palabra que le ha sido dada por Dios. Cómo David va a responder a lo que Dios le ha dicho de que va a hacer pacto con su casa. Y vamos a ver que es una respuesta en la que David adora a Dios. Bien, en estas dos grandes secciones nos salen, mis hermanos, los dos grandes puntos del mensaje de hoy. Primeramente veremos, mis hermanos, que el pacto con David es el compromiso de Dios que nos garantiza la construcción de su reino eterno. Y segundo, veremos que el pacto con David es el compromiso de Dios al que debemos responder en adoración. Vamos a ver estos dos puntos, mis hermanos, en el día de hoy. Primero, fíjense, el pacto de Dios con David es el compromiso de Dios que nos garantiza la construcción de su reino eterno. Y debemos entender aquí que el pacto, mis hermanos, es la garantía, primero, entendiendo la trascendente presencia de Dios. Ya explicaré, mis hermanos, a qué me refiero con entendiendo la trascendente presencia de Dios. Pero eso es algo que vamos a ver, mis hermanos, en los primeros 7 versículos. Fíjense que todo surge del deseo del rey David
en establecer y en construir casa a Dios, construir casa a Jehová. De aquí la palabra casa, en todo el capítulo 7, mis hermanos, es central, porque en 29 versículos la palabra casa aparece repetida 15 veces. Si la semana pasada vimos que la palabra clave era la palabra arca, el arca llegando, mis hermanos, a la ciudad de David, a Jerusalén, aquí la palabra clave, mis hermanos, es la palabra casa. Y es que David, mis hermanos, quería, como veremos, construir casa a Dios. Ahora bien, hay algo que debemos entender antes de entrar en lo que es en este texto. Debemos entender a qué se está refiriendo exactamente por la palabra casa. Porque cuando vamos, mis hermanos, al hebreo, la palabra casa podía tener diferentes significados. Un significado, que es el que está aquí, se refería a un edificio físico. Lo que nosotros entendemos, mis hermanos, por una construcción, una casa, algo físico. En este sentido, aquí será la idea de la construcción del templo físico para Dios. Ese es un significado. Ahora bien, mis hermanos, la palabra casa tiene otro significado que aparece también en nuestro texto y es con el que nuestro texto juega en el día de hoy. Que la palabra casa puede significar no algo físico, sino referirse a lo que es una dinastía específica. Por ejemplo, aquellos mis hermanos que les gusta la literatura de fantasía como El Señor de los Anillos, ¿ya? A mí me gusta El Señor de los Anillos, ¿ya? Y cuando lees El Señor de los Anillos que habla de la casa de Isildur, ¿ya? El rey el príncipe de los reyes enfrente del mar, la casa de Isildur. No se está refiriendo, mis hermanos, a la casa física, sino a la dinastía de Isildur. Cuando hablamos hoy en día de la casa de los Borbones, mis hermanos, uno no se está refiriendo a la zarzuela, uno se está refiriendo, mis hermanos, a lo que es la dinastía de los Borbones. Pues bien, básicamente esto es otro uso que aparece en nuestro texto. Muchas veces el término casa se referirá no a algo físico, sino a la dinastía que proviene del linaje de David. Y será el contexto que nos dará a entender si la casa se refiere a algo físico o a dinastía. Fíjense, mis hermanos, que esto debemos tenerlo claro y no perderlo de vista. Y todo empieza, como les he dicho, con el deseo de David de querer construir una casa a Dios. Fíjense los versículos, el 1 y 2, mis hermanos, donde aparece aquí ese deseo en forma de contraste. Fíjense que 3 veces se menciona lo que es el verbo habitar. Fíjense en el versículo 1. Aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, fíjense ahora en el versículo 2, dijo el rey al profeta Natán, mira ahora yo habito en casa de cedro y el arca de Dios, ya que aunque en la traducción no aparezca, hay otro verbo habitar. Es decir, literalmente diría, y el arca de Dios habita entre cortinas o en tienda de cortinas. Cuando fíjense que 3 veces se menciona el verbo habitar y esos 2 versículos están organizados a modo de contraste. Fíjense, en el versículo 1 se nos dice que Dios le dio a David descanso, reposo. Fíjense, aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor. Esa idea de reposo aquí es importante, porque la idea de reposo, mis hermanos, no es que David se quedase la mar de tranquilo. Sí, estaba tranquilo, pero veremos la semana que viene en el capítulo 8 que muy tranquilo o totalmente tranquilo no estaba, ¿ya? Pero fíjense que no es la idea de reposo solamente de tranquilidad, sino que el reposo aquí se asocia con un reposo que viene a raíz de tener victoria sobre los enemigos. Por tanto, la idea de reposo, mis hermanos, es un reposo victorioso. Es decir, el rey reposaba, descansaba en su casa y ese reposo era la señal de que había vencido y tenía victoria sobre sus enemigos. Bien, este concepto, mis hermanos, ya viene no solamente de la cultura de aquel tiempo, sino también de Génesis. Cuando vamos a Génesis, mis hermanos, nos damos cuenta de que la tierra estaba desordenada y vacía. Había un caos, se nos describe en Génesis 1. ¿Y qué es lo que hizo Dios? Dios, con el poder de su palabra, creó todas las cosas, mis hermanos, de la nada, con el poder de su palabra. Fue dicho y fue hecho, y Dios con la creación
venció ese caos. Y el séptimo día, sabemos que en el séptimo día Dios reposó, Dios descansó. No que no hiciese nada, mis hermanos, sino que el reposo de Dios era la imagen de que ahora Dios había vencido ese caos con el acto de crear. Y todo el cosmos, mis hermanos, era el trono donde Dios se sentaba victorioso por haber creado todas las cosas. El Dios creador y altísimo, victorioso en el trono celestial. Esa es la idea. Con esto, mis hermanos, vayan ahora al capítulo 7 y esos dos primeros versículos. Y fíjense, David, el rey, pequeñito, en minúscula, habitando en su casa, con reposo por haber vencido sobre sus enemigos. Y el Rey Altísimo, mis hermanos, el Rey creador de cielos y tierra, el Rey que había vencido a los enemigos de David, el Rey de reyes y Señor de señores, habitaba ¿dónde, mis hermanos? Habitaba no en su casa, sino que habitaba en una tienda hecha con 4 cortinas, mis hermanos. ¿Qué tipo de rey es este? ¿Qué tipo, mis hermanos, de grandeza hay aquí? El rey David habitando victorioso en su casa y el rey de reyes en una casa con 4 cortinas. ¿Qué rey es este? ¿Y saben qué? Mis hermanos, cojan la máquina del tiempo y sitúense en la cultura de aquel tiempo. Porque en la cultura de aquel tiempo, mis hermanos, los edificios más grandes, los edificios más majestuosos, los edificios más sublimes, ¿saben cuáles eran, mis hermanos? Eran los templos. ¿Por qué? Porque los templos eran el lugar donde la divinidad moraba. El lugar, mis hermanos, donde los dioses moraban y vivían. Por lo tanto, cuando más grande fuese el templo, cuando más majestuoso fuese el templo, cuando más espectacular fuese el templo, ¿qué decía esto de la divinidad que vivía ahí, mis hermanos? Majestuosa, grande, gloriosa. Es lo mismo cuando pensamos en la arquitectura, mis hermanos, de aquí de Europa. Cuando estamos en el periodo, o estábamos, no, ninguno estaba ahí, ¿ya? Pero en el periodo románico, mis hermanos, ¿qué eran qué? Las iglesias eran más oscuras. Arcos, ventanas pequeñas, oscuro, para darme lo que era una sensación de ¿qué? Una sensación muchas veces de temor. Cuando pasamos del romano al gótico hay un cambio bien grande, mis hermanos. Hay un cambio en que las catedrales son mucho más grandes, ventanales mucho más grandes para que entre luz. Y cuando uno entra en esas catedrales tenga un sentimiento de wow, de majestuosidad y de grandeza. En ese sentido, mis hermanos, esos templos tan grandes mostraban la majestuosidad de la divinidad que vivía ahí. Y nos encontramos, mis hermanos, ahora que el arca de Dios, que representaba su trono y su presencia, moraba y habitaba ¿dónde? En una tienda con 4 cortinas. ¿Qué hay de grandeza en eso, mis hermanos? ¿Qué hay de majestuosidad en eso? ¿Qué hay de gloria en eso? ¿Qué Dios tan majestuoso nos muestra una casa con 4 cortinas? ¿Se dan cuenta? En aquella cultura, ninguna majestuosidad. Y entonces aquí, mis hermanos, es donde David saca de su corazón un deseo honroso y legítimo. Y, separado, legítimo. Es decir, entiende que mientras él habita en su casa, en la ciudad de David, el Rey de Reyes, su Dios, mora en una tienda de 4 cortinas. Dice, voy a construirle ¿qué? Casa. Aquí la idea es físico. Voy a construirle templo. Fíjense el versículo 2. Dijo el rey al profeta Natán, mira ahora, yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán dijo al rey, anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Natán, el profeta, no consultó a Dios aquí. Pero fíjense, mis hermanos, que David tenía un deseo honroso y legítimo en su corazón. Era bueno construirle casa a Dios, era algo honroso. Era algo, mis hermanos, que era legítimo para David. Pero ¿saben qué? Que haya un deseo honroso y legítimo no quiere decir que ese deseo honroso siempre sea, por muy honroso que sea, la voluntad de Dios.
o que al menos sea la voluntad de Dios en ese momento. Todos saben, mis hermanos, que tengo el deseo de que en esta iglesia pueda salir un seminario teológico. Creo que es un deseo, mis hermanos, honroso y legítimo. Pero ¿saben qué? Por muy honroso y legítimo que sea, no quiere decir que sea la voluntad de Dios, al menos en este momento. Ya lo veremos. Y quizá tiene que ser otro quien haga ese seminario. Yo qué sé si va a ser mi hijo, no tengo idea, mis hermanos. Pero quizá, fíjense que quizá es otro en ese sentido. ¿Cómo sabemos que aquí el deseo de David era honroso, pero no era de acuerdo a la voluntad de Dios? Bueno, porque va Dios y llama a Natán. Dice, ven Natán, ven. Y ahora Dios, mis hermanos, trae su palabra a David. Y fíjense que Dios, mis hermanos, le trae un mensaje con 3 puntos a David. 3 puntos que, fíjense esos 3 puntos, mis hermanos, vienen todos por la misma frase. Fíjense en el versículo 4. Aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo. Vino palabra de Jehová diciendo. Fíjense ahora, mis hermanos, versículo 5. ¿Ya? Esto va junto. Ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová. Ese es el primer punto, mis hermanos. Así ha dicho Jehová. Segundo punto, fíjense el versículo 8. Ahora pues dirás a mi siervo David, así ha dicho Jehová. Y ahora viene el tercer punto, mis hermanos, el mensaje de Dios. Fíjense al final del versículo 11, muy parecido. Asimismo Jehová te hace saber. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Ahora, ¿qué es lo que viene? Viene la palabra de Dios. Y ahora Dios le va a decir a David a través del profeta Natán qué es lo que va a suceder. Y en el primer punto, así ha dicho Jehová, Dios le va a mostrar la trascendente presencia de Él mismo. Pero fíjense en los versículos, mis hermanos, del 5 al 7. Fíjense que en esos versículos Dios va a hacer en cierta manera un repaso de la historia del Éxodo. Y en ese repaso de la historia del Éxodo, Dios se va a centrar en algo específico, se va a centrar en cómo moró o habitó en medio de su pueblo. Fíjense los versículos 6 y 7. Ciertamente no he habitado en casas desde el día que saqué los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo, y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel, he hablado yo palabra alguna de las tribus de Israel, a quien he mandado apacentar a mi pueblo de Israel, diciendo, ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? Piensen, mis hermanos, es el Éxodo, cuando Dios sacó a Israel de Egipto y estuvo por el desierto. Y una de las cosas que Dios enfatiza aquí es que en ese periodo en ningún momento habitó en casa de cedro, habitó en casa física, ni mandó en ningún momento a Israel que le construyese casa. ¿Por qué haría ese recuerdo, mis hermanos, Dios a David? ¿Saben por qué? Por 2 razones. Primero, mis hermanos, por lo que es la trascendencia de Dios. Es decir, no puedes poner a Dios, que es trascendente por encima de cielos y tierra, y encerrarlo, mis hermanos, en una casa. La trascendencia de Dios, lo vimos la semana pasada, es que Dios va más allá de todo lo creado. Está por encima de lo creado. Es distinto a su creación, mis hermanos. Y es esa trascendencia de Dios la que hace que Dios no pueda ser contenido en templos hechos por mano de hombre, mis hermanos. Pablo lo tenía bien claro esto, cuando en Atenas les dijo a aquellos atenienses, el Dios que ha creado el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, ¿qué es lo que dice? Ahora Pablo, no habita en templos hechos por mano de hombre. Y Salomón, el hijo de David, el que más tarde construiría el templo, en el primer libro de Reyes, capítulo 8, versículo 27, con la oración de dedicación del templo, mis hermanos, dice lo siguiente:
Pero es verdad que Dios mora sobre la tierra. He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Dios no puede ser contenido en una casa, en un templo, porque, mis hermanos, Dios es trascendente. Va más allá de todo lo creado. Nuestra cultura intenta poner a Dios en cajas, en paquetes, en concepciones específicas. Pero no puedes contener a Dios. Pero hay otra razón por la cual Dios en el Éxodo, mis hermanos, no moró en casa construida. Y es gloriosa. Y nos la hizo el texto. Fíjense, mis hermanos, los versículos 6 y 7. Fíjense el énfasis en andar. Sino que he andado en tienda y en tabernáculo. Y en todo cuanto he andado con los hijos de Israel. ¿Se dan cuenta el énfasis en andar? Piensen, mis hermanos, en el Éxodo. ¿Qué tenía de característico el Éxodo, mis hermanos? ¿Saben qué tenía de característico? Que Israel, mis hermanos, era peregrino. Que Israel, sacado de Egipto, mis hermanos, peregrinaba por el desierto, andaba por el desierto hacia la tierra de Canaán, hacia la tierra prometida. Israel andaba, Israel se movía. ¿Y saben qué es lo glorioso? Que su Dios se movía con ellos. Que su Dios andaba con ellos. Y por eso Dios ni moró ni pidió que se le construyese una casa de cedro física, porque la presencia de Dios, mis hermanos, trascendente, en ese momento de la historia tenía que esa presencia morar en medio de su pueblo, juntamente con su pueblo, moverse y estar a cada paso que su pueblo tomase en el desierto. Moraba Israel en tiendas, su Dios moraba en tiendas. Andaba Israel en el desierto, su Dios andaba con ellos en el desierto. Caminaba Israel por medio de aguas, por medio de desierto, su Dios caminaba en las aguas, en el desierto, en los valles de sombras de muerte y en los verdes pastos, mis hermanos. Por eso Dios no pidió que se le construyese casa. Y fíjense qué glorioso es esto. El Dios trascendente, que trascende a todo lo creado, esa trascendencia se hizo presente para estar en cada paso que su pueblo tomaba en el desierto. Eso es lo que teológicamente se llama la trascendencia y la inmanencia de Dios. Dios es trascendente, pero es inmanente también. Soberanamente se involucra y está presente en medio de su creación y en medio de los suyos. Mis hermanos, qué glorioso es eso. Qué gran confianza es eso para nosotros como pueblo de Dios. Que aun y cuando nuestro Dios, mis hermanos, es trascendente en su soberana voluntad, mis hermanos, ha decidido que su trascendente presencia esté presente, mis hermanos, en cada paso de la vida que su pueblo toma. En cada paso que tomas como hijo e hija de Dios, en cada paso que tomamos como pueblo de Dios, su presencia está con nosotros. Mis hermanos, me dicen, ajá, ¿ves? Si ya dice la Biblia que de la boca de los infantes hablará. Fíjense, mis hermanos, que esto es algo glorioso. Fíjense que esto es David. ¿Entiendes quién es Dios? ¿Entiendes quién es tu Dios, David? Soberano, excelso y grande, pero al mismo tiempo presente con los suyos. ¿Lo entiendes? Pues ahora agárrate bien, David. Porque este Dios trascendente es quien va a comprometerse, Él, su misma persona, en pacto eterno contigo. Eso es glorioso, mis hermanos. Fíjense que cuando pensamos en la historia de la salvación, mis hermanos, esto es lo que a mí me sorprende, mis hermanos.
que siendo Dios quien es, que siendo más grande que todo lo creado y que no hay nadie como nuestro Dios, mis hermanos, que Él quisiese que su presencia se comprometiese y morase con los suyos. Y cuando pensamos en ese pacto, mis hermanos, a lo largo de la historia de salvación en Cristo, qué grandioso es que nuestro Dios, siendo quien es, en el pacto en nuestro Señor Jesucristo, decidiese, mis hermanos, morar en nosotros y en medio de nosotros, su pueblo, para estar en cada paso que su pueblo toma. ¿Entendéis quién es vuestro Dios? Pues este Dios se compromete en pacto con vosotros. Por tanto, el pacto, mis hermanos, es la garantía, entendiendo primero esa trascendente presencia de Dios, pero entendiendo una segunda cosa. Entendiendo que es Dios quien se compromete a construir su reino. Fíjense, mis hermanos, esto lo vemos ahora en los versículos del 8 al 17. Los dos otros puntos del mensaje de Dios. Así ha dicho Jehová, versículo 8. Asimismo te hace saber Jehová, versículo 11. Y fíjense, mis hermanos, que en estos dos puntos del mensaje de Dios hay dos secciones bien claras. En los versículos del 8 al 11, Dios le va a decir a David lo que ha hecho con él en el pasado y las promesas que le dará mientras él esté vivo en el presente. Y a partir del versículo 11, Dios le dirá las promesas que cumplirá una vez David ya esté muerto. Fíjense, las promesas que Dios le da mientras David esté vivo. No me voy a entretener mucho con estas. Fíjense los versículos del 8 al 11, mis hermanos. Primero Dios enfatiza lo que ha hecho con David, lo que ha hecho con él. Fíjense, ahora pues dirás hacia mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, soy Israel, y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a tus enemigos, y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. ¿Se dan cuenta? Esto es lo que he hecho contigo, David. Te he dado nombre grande, he sacado a tus enemigos, he estado contigo. Ahora fíjense lo que Dios va a hacer mientras David viva. Fíjense, versículo 10. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré, para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le inflijan más como al principio, desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos los enemigos. Fíjense, ¿qué es lo que va a hacer Dios? Va a plantar a su pueblo Israel en su tierra y va a dar a David, ¿qué? Descanso. Escuchen lo que Dios está diciendo, mis hermanos. Tierra, descanso. Antes le ha dicho, te he dado nombre grande. Bien, si pensamos en eso en la Biblia, ¿de dónde viene esto, mis hermanos? Tierra, descanso, nombre grande. ¿Saben de dónde viene, mis hermanos? De las promesas que Dios le dio a Abraham. En Génesis 12, Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela, de tu casa de tu padre, y ve a la tierra que yo te mostraré. Y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré al que te maldijere, maldeciré al que te maldijere, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Eso es lo que le dice Dios a Abraham, engrandeceré tu nombre, daré tierra, y siempre ligado a la tierra está el concepto de descanso, mis hermanos. Por tanto, ahora es como si esas promesas dadas a Abraham las encontramos en el pacto con David. Y hay mucho más, mis hermanos. ¿Saben de dónde vienen las promesas dadas a Abraham? Vienen de la creación misma. Piensen en la creación. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, mis hermanos, creó, fíjense, una dinastía y un dominio. Una dinastía de aquellos creados a imagen y semejanza de Dios para que ejerciesen dominio. ¿Sobre qué? Sobre toda la tierra. Esto pasa a Abraham, una gran descendencia, que una tierra que se te era dada. Y ahora, mis hermanos, llega todo esto en David. Por tanto, fíjense, mis hermanos, que lo que nos encontramos desde la creación, desde Abraham, ahora colapsa en cierta manera en el pacto con David. Por lo tanto, el pacto con David y ese reino que le promete será la manera en cómo Dios traerá esas bendiciones de la creación misma, lo veremos, a todo ser humano.
Eso es lo que le promete mientras está vivo David. Pero lo que nos interesa es qué pasa cuando David se muera. Y eso fíjense que va al final del versículo 11. Dice, asimismo, Jehová te hace saber que Él te hará casa. Paren aquí. Él te hará casa. ¿A qué se refiere aquí? No se refiere a una casa física. Aquí es el término dinastía. Asimismo, Dios te hace saber que Él, Dios, no otro, David, te hará dinastía. Y ahora quiero que tengan sus Biblias abiertas delante de ustedes, mis hermanos. Y no me miren a mí. Tranquilos, no me voy a sentir ofendido en ningún momento. Porque lo importante aquí es la estructura, mis hermanos, de esos versículos. Eso es lo que nos interesa. Fíjense, mis hermanos, en el versículo 12, cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, es decir, caput, cuando ya no estés, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederé de tus entrañas. Ahora fíjense, versículos 12 y 13, Dios le da una serie de promesas. La primera, afirmaré su reino. Versículo 13, Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Hay tres cosas ahí. Reino, trono y casa. Dios levantará uno del linaje de David y promete que afirmará su reino, su trono y su casa. Ahora, fíjense cómo esas promesas se repiten en el versículo 16, pero con una diferencia. Fíjense el versículo 16. Y será afirmada que tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. ¿Se dan cuenta? Repite las promesas. En los versículos 12 y 13 Dios promete, afirmaré casa, trono y reino. En el versículo 16 las repite, pero eternas. La casa será eterna, el trono eterno, el reino estable y para siempre, eterno. Por tanto, esto es curioso, mis hermanos. De alguna manera Dios dice, bueno, levantaré a uno de tu linaje, que este será primeramente, ¿quién? Salomón, el rey, el hijo de David. Pero de alguna manera llegará Dios a que ese trono, dinastía y reino sean de alguna manera eternos y para siempre. Esto choca, porque Salomón, hasta donde yo sé, se murió. Bien, para que el trono y el reino y la dinastía sean eterna, necesitas al menos alguien que eternamente pueda mantener ese reino eterno. ¿Quién será? No corran, no corran. Pero fíjense, mis hermanos, que hay algo glorioso aquí. Fíjense que es Dios mismo quien dice, mis hermanos, que Él hará estas cosas. Asimismo te hace saber Jehová que Él te hará casa. Afirmará ese reino, afirmará ese trono, afirmará, mis hermanos, lo que es ese reino y esa descendencia eterna, garantizando así que todas esas promesas de una gran nación, más grande que las estrellas del cielo y la arena del mar, llegue a cumplirse eternamente. Y saben que esto puede sonar, mis hermanos, dice, bueno, pero ¿qué hay de especial aquí? Uy, hay mucho especial, mis hermanos. Porque Dios se compromete a construir su reino y pone en compromiso su persona y su palabra misma, mis hermanos. Es Dios, no otro, quien pone su ser para que esas promesas se lleven a cabo, mis hermanos. Y cuando Dios pone su ser, su misma persona, para que eso se lleve a cabo, ¿saben qué, mis hermanos? Eso no va a fallar, mis hermanos. ¿Por qué? Porque nosotros como seres humanos, mis hermanos, somos más cambiantes que el día, mis hermanos. Nos cambiamos la chaqueta, bueno, mis hermanos, llega un día y me levanto con el pie derecho, pero al siguiente día me levanto con el pie izquierdo y lo que donde dije digo Diego, mis hermanos. Y no hay manera de que uno pueda fiarse en lo que uno mismo incluso establece, pero nuestro Dios, piensen en Dios. Dios, mis hermanos, es inmutable. ¿Qué significa esto? No cambia. No cambia en su esencia y no cambia en sus propósitos.
Y como no cambia en su esencia quién es Él y en lo que Él se ha propuesto, cuando la esencia inmutable e incambiable de Dios se pone y va a decir, yo lo haré, es garantía sublime, suprema y absoluta de que esas promesas se van a llevar a cabo. Y pone su presencia y pone su palabra. Yo lo haré. Natán, ve y díselo, así ha dicho Jehová. Y mis hermanos, David lo entendió esto, porque fíjense lo que David dice en el versículo 28. Ahora pues, Jehová Dios, tú eres Dios y tus palabras son verdad. Literalmente tus palabras son fiables. Tus palabras no tienen sombra de duda. ¿Por qué? Porque viene de un Dios que no hay sombra de duda en Él. Y saben bien, mis hermanos, que nuestra palabra como seres humanos, no les tengo que poner ejemplos, mis hermanos, nuestra palabra a veces deja mucho que desear. A veces, mis hermanos, decimos una cosa y después rompemos esa palabra y a veces no sabemos ni por qué la hemos roto, mis hermanos. Pero uno puede fiarse, pero la palabra de Dios no. La palabra de Dios, mis hermanos, es digna, verdadera, digna de ser recibida, porque es fiel y no falla. Por tanto, simplemente entendiendo, mis hermanos, que es Dios quien se compromete, Él mismo va a hacerlo, Él mismo, y compromete su palabra. Es suficiente para entender que ese pacto es la garantía, mis hermanos, de que Dios va a construir su reino eterno. Tanto garantía de que Él va a involucrarse en eso. Pero hay una tercera cosa. Que el pacto es la garantía, no solamente entendiendo la trascendente presencia de Dios, no solamente entendiendo que Dios es quien se compromete a construir ese reino, sino entendiendo que Dios lo hará por medio de un Hijo fiel. Vuelvan a la estructura, mis hermanos, de esos versículos. Fíjense, versículos 12 y 13, casa, reino, trono. Versículo 16, repite las promesas pero eternas, casa, reino y trono para siempre. Pero en medio están los versículos 14 y 15. ¿Y qué hay ahí, mis hermanos? Ahí está, mis hermanos, la relación que Dios va a mantener con ese rey que va a levantar de David. Y es una relación paterno-filial, de padre e hijo. Fíjense, mis hermanos, en el versículo 14. Yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Por lo tanto, mis hermanos, el descendiente que levantará, Dios del linaje de David, va a ser rey, pero también va a ser hijo. Eso tiene que ver con aquella cultura de aquel tiempo. El rey era considerado también el hijo de la divinidad. Y eso viene también de Génesis, cuando el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios. Pero fíjense que hay una relación de padre e hijo. Y en esa relación de padre e hijo, mis hermanos, fíjense que tiene que haber una fidelidad del hijo hacia Dios como su padre. Hasta el punto de que si ese hijo hace mal, Dios como padre, ¿qué es lo que va a hacer? Lo que falta a veces hoy en día, disciplina, mis hermanos. Dios va a disciplinarlo. Pero Dios no va a hacer algo. Su misericordia no se apartará como se apartó de Saúl. Fíjense, mis hermanos, versículo 14. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia, literalmente aquí es mi amor leal. Mi amor leal no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Sabemos que Dios rechazó a Saúl como rey. ¿Por qué? Porque Saúl desechó la palabra de Dios. Y desechando la palabra de Dios, desechó a Dios como rey. Y Dios lo apartó. Dios lo desechó. Aquí Dios dice, mis hermanos, aunque ese hijo sea un poco indisciplinado, lo disciplinaré, pero no me apartaré de él. Mi amor no se apartará, mi misericordia no se apartará. ¿Para qué, mis hermanos, nos apartará? ¿Saben para qué? Para que esas promesas
de reino, trono y dinastía eterna se lleven a cabo. Dios nos apartará de ese Hijo Rey para que esas promesas Dios las lleve a cabo. ¿Saben lo que nos muestra esto, mis hermanos? Nos muestra que esas promesas de trono, reino y dinastía eternas dependían, ¿saben de qué? Dependían de la fidelidad del Hijo. Dependían de que el Hijo fuese fiel a Dios. Y pregúntense lo siguiente. Cojan la historia de la salvación. Vuelvan a la escuela dominical, mis hermanos. ¿Y fue Salomón fiel a Dios? Bueno, al principio fue fiel, mis hermanos. Pero después el hombre se desvió, déjeme decirlo así, con unos cuantos líos de faldas, ¿ya? Unos cuantos líos de faldas, que ¿qué es lo que hizo eso, mis hermanos? Hizo que la idolatría y falsos dioses entraran en medio del pueblo. La pregunta es, ¿se apartó Dios de Salomón? ¿Se apartó Dios del linaje de Salomón? ¿Desechó Dios el linaje de Salomón y de David por esa infidelidad o infidelidades de Salomón? ¿Lo hizo Dios, mis hermanos? No lo hizo, porque su amor no se apartó de él para que esas promesas, mis hermanos, pudiesen llevarse a cabo. Entonces, uno, mis hermanos, se pregunta aquí, ¿cómo Dios es capaz de prometer ese reino eterno en base a un hijo que no fue fiel del todo como fue Salomón, mis hermanos? ¿Y saben por qué Dios puede prometer esto? ¿Saben por qué? Porque, mis hermanos, en último término, mis hermanos, el Hijo fiel al cual Dios estaba mirando en la historia de la salvación, mis hermanos, la fidelidad última a la cual Dios estaba mirando, mis hermanos, no era la fidelidad de Salomón como hijo rey, era la fidelidad suprema y gloriosa de Cristo como el Hijo y Rey sublime, mis hermanos. Era sobre ese Hijo que sería fiel que Dios basa sus promesas eternas. Y cuando llegamos al Nuevo Testamento, mis hermanos, y llega la persona de Cristo Jesús, y tienes el primer evangelio, Mateo, y el primer versículo, ¿qué es lo que te encuentras? El libro de la genealogía de Jesús, el Cristo, hijo de David, hijo de Abraham. El último hijo de David, Cristo Jesús. Escuchas al ángel que se apareció a María, mis hermanos. ¿Y qué es lo que le dijo el ángel en Lucas, mis hermanos? Le dijo, concebirás y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Y será grande. ¿Le suena el lenguaje? Grande, llamado Hijo del Altísimo. Y Dios le dará el trono de su padre David, y su reino será para siempre. Y vas al bautismo de Jesús y escuchas la voz del Padre desde el cielo. Después de que Jesús sube de las aguas y escuchas al Padre diciendo, este es mi Hijo amado. Y aquí viene el último rey y el último hijo, al cual el pacto con David miraba. Y tienes a Cristo Jesús, el Rey, mis hermanos, y el Hijo de Dios, cuyo trono va a ser eterno, mis hermanos. Levantaré a uno de tu linaje, yo le seré a él por padre, él me será a mí por hijo, no me apartaré de él, y el trono será eterno, el reino eterno, la dinastía eterna, mis hermanos. Cuando Cristo llegó y empezó a predicar, ¿qué predicó, mis hermanos? El tiempo se ha cumplido. El reino se ha acercado. ¿Qué reino se ha acercado, mis hermanos? Ese reino que Dios prometió ya en ese pacto con David. El tiempo se ha cumplido y el reino se ha acercado. Y déjenme que les pregunte una cosa. ¿Tuvo que disciplinar Dios a su Hijo Jesucristo? En ningún momento tuvo que disciplinarlo. ¿Por qué, mis hermanos? Porque la obediencia de Cristo fue perfecta.
porque su fidelidad no falló en ningún momento. Y fue tan fiel Jesús como hijo, fue tan fiel hasta el punto de en esa fidelidad obedecer hasta la muerte y muerte de cruz, dando su vida por pecadores como nosotros que nada queríamos de Dios, derramando su sangre bendita para el perdón de nuestros pecados, siendo fiel al Padre Celestial y diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que se hacen. Y en esa fidelidad, mis hermanos, se basan todas estas promesas del reino. Y esa sangre de Cristo inauguró un nuevo pacto y, mis hermanos, nos abrió las puertas gloriosas del reino de los cielos. ¿Saben lo que me sorprende aquí, mis hermanos? He ido de sorpresa en ese texto. De que Dios prometió esto mirando a la fidelidad última de su Hijo. Por tanto, mis hermanos, ya aquí en 2 de Samuel 7, Jesucristo es nuestra garantía de que ese reino va a cumplirse. Jesucristo es nuestra garantía, Jesucristo es nuestro seguro, su sangre es el sello seguro, mis hermanos, de que ese reino va a cumplirse. Con lo que han oído, ¿cómo responden a eso? ¿Cómo respondes a eso? Y son unas respuestas que debes entender de que solamente en Jesucristo el reino de los cielos es dado y es abierto, en ningún otro. Es esa respuesta que veremos ahora de creer, de acudir a Cristo por pura gracia. Pero mis hermanos, hay otra respuesta, que ¿saben cuál es? Es la adoración. Y eso es el segundo punto y último del mensaje. Tiene que ser último. Porque, mis hermanos, ese pacto de David, que es el compromiso de Dios que nos garantiza la construcción de su reino eterno, ese pacto con David es el compromiso de Dios al que debemos responder en adoración. Y aquí hay 3 preguntas. ¿Por qué responder en adoración? Y la respuesta es la siguiente. Porque el pacto es como Dios instruirá a la humanidad. De los 3 subpuntos es el más largo, no se preocupen, ¿ya? Pero fíjense, mis hermanos, ¿por qué responder en adoración? Porque ese pacto es como Dios va a instruir, no a un grupo concreto, no a un pueblo concreto, sino a toda la humanidad. Fíjense, mis hermanos, que ahora a partir del versículo 19 es la respuesta de David a lo que Dios le ha dicho. Y si ustedes escuchan esto, si Dios les revela esto, mis hermanos, aquí en la palabra, ¿qué le dirían a Dios? Ok, gracias, Señor, muy bien. ¿Sí, ya está? No, mis hermanos, fíjense que aquí David responde de una manera sorprendente. Responde, mis hermanos, en adoración delante de Dios. Fíjense, mis hermanos, lo que dice en el versículo 19. Y aún te ha parecido poco esto, Señor Jehová, pues también has hablado de la casa de tu siervo en lo porvenir. ¿Así es como procede el hombre, Señor Jehová? Va a hacer una pregunta que ahora la veremos, ¿ya? Pero fíjense el versículo 18. Ese versículo, mis hermanos, da para un mensaje de Spurgeon. Pero fíjense lo que dice en el 18. Y entró el rey David y se puso delante de Jehová y dijo, Señor Jehová, ¿quién soy yo? ¿Y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? David dice, ¿quién soy yo? ¿Quién es mi dinastía para que me hayas traído a este punto y hacer todo lo que vas a hacer con lo que has dicho? Aquí me imagino Spurgeon, mis hermanos, tomando ese texto y decir, has de pensar que después de todo lo que has oído, de lo que Dios ha hecho y hará en Cristo Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores, ese pacto que traerá ese reino eterno de salvación, de bendición, de perdón en Cristo Jesús, todo lo que Dios te ha permitido escuchar hoy y te ha traído hoy aquí, pregúntate por qué Él te ha traído aquí. Y te ha traído para que respondas a ese mensaje de lo que Dios hace en su Hijo Jesucristo. Y David se pregunta una cosa. Fíjense el versículo 19. ¿Es así al final cómo procede el hombre, Señor Jehová? Aquí lo tenemos nosotros como una pregunta, pero es muy probable que no fuese una pregunta, que fuese una afirmación. No hay señales en el texto de que eso fuese pregunta. Por lo tanto, aquí está diciendo David, es así como procede el hombre, Señor Jehová. Segunda cosa, ¿ven esa palabra procede? La palabra en realidad es Torah, ley, o más concretamente, instrucción.
Es decir, David está diciendo, es así como es la instrucción del hombre, Señor Jehová. Y lo tercero es que esa instrucción del hombre no es la instrucción que proviene del hombre, sino para el ser humano. Por tanto, ese texto quedaría así. Es esta la instrucción para el ser humano, Señor Jehová. Por tanto, fíjense que visto así, mis hermanos, es importante. Porque lo que David está diciendo es que ese pacto que Dios va a hacer con él, en el que va a establecer un reino, dinastía y trono eterno, esta es la manera en cómo Dios va a instruir a toda la humanidad. No va a ser solamente para un hombre, no va a ser solamente para un pueblo, va a ser la instrucción de Dios para toda la humanidad. De alguna manera, Dios, en ese pacto de ese reino eterno, Dios va a instruir a toda la humanidad con ese pacto del reino eterno hecho en David. ¿Me siguen? Gracias, Rusé. Vale. Rusé siempre me dice que no, así que ¿qué voy a hacer? ¿Ya? Entonces, fíjense, mis hermanos, la cuestión es, ¿cómo? Ya, yo tengo que dejar de hacer preguntas, mis hermanos. ¿Cómo, mis hermanos, entonces, Dios va a llevar ese reino eterno en el pacto de David a toda la humanidad? Y la respuesta rápida es, a través de Cristo. Sí, pero vamos a ir un poco más lento. ¿Saben dónde está la respuesta? En nuestra lectura congregacional de hoy. En Isaías 55, mis hermanos, Isaías medita sobre ese pacto de Dios con David. Y fíjense lo que dice Isaías 55. Fíjense lo que dice. A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed, venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes de David. Mis hermanos, ese Isaías 55 es la profecía del pacto que Dios hará eterno en Cristo Jesús. Pero fíjense que hay un ofrecimiento de Dios. Oíd, venid a mí. Fíjense el lenguaje. Oíd, oíd atentamente. Oíd y vivirá vuestra alma. Venid, venid a mí. Dios está llamando a todos, judíos y gentiles, ahí en Isaías 55. Venid a mí, oídme, tomad atentos vuestros oídos, vivirá vuestra alma. Y aquellos que responden, es un llamado, mis hermanos, que solamente puede responderse por gracia. Compras pan sin dinero. ¿Cómo se compra pan sin dinero? Ve a la panadería hoy, dame una barra de cuarto, €1.20. No tengo dinero. ¿A que te la van a dar? ¿Ya? O si te conocen te fían, ¿ya? Pero ya poco ya esto. Pero fíjense, mis hermanos, que es por gracia, es inmerecido. Y es esa fe, mis hermanos, esa fe que surge no porque yo la hago surgir, sino que es una fe que viene por escuchar ese mensaje y ese llamado de Dios. Óyeme, oye atentamente, ven a mí. Y en ese llamado, por la gracia de Dios, se puede hacer efectivo e irresistible en algunos para acudir por fe a Él. Y aquellos que acuden, Dios dice, haré pacto eterno, os daré las misericordias firmes de David. ¿Cuáles son esas misericordias firmes? ¿Saben cuáles son? Vayan a Hechos 13, mis hermanos. Y voy a acabar, mis hermanos, el mensaje aquí. Me voy a saltar los dos últimos puntos o los voy a hacer en resumen largo, corto. Fíjense en Hechos 13, mis hermanos. Fíjense el versículo 30. Mas Dios le levantó de los muertos, se refiere a Cristo, la resurrección. Y Él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con Él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy.
Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a ver corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. ¿Saben cómo llega ese pacto, mis hermanos, a toda la humanidad? A través de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Dios levantó a su Hijo Jesucristo de los muertos, mis hermanos, y dijo: así daré a las naciones las misericordias fieles, ese pacto del reino eterno. Porque ese Cristo resucitado fue el que después le dijo a sus discípulos: id ¿a dónde? Id al barrio de Gracia. ¿Les dijo esto? Id a todas las naciones. El Cristo resucitado les dijo: me seréis testigos. ¿Testigos dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, mis hermanos. Y es la predicación del Cristo resucitado. ¿Y cómo llega esas misericordias, ese pacto eterno de salvación y perdón y reino glorioso en Cristo? Al igual que Pablo, por la predicación del Evangelio de esas promesas. Por la predicación de ese mensaje, por la enseñanza del Evangelio de gracia y fe solamente en Cristo. De ese Evangelio que te llama: oye, escucha, atiende, cree en Cristo Jesús. Por la predicación de ese todo consejo de Dios, que el todo, mis hermanos, es ni más ni menos que nuestro Señor Jesucristo. Como no es inspirado, me salto los dos últimos puntos. Sí, me los salto. Pero fíjense, mis hermanos, que hay un llamado claro aquí: acudir a ese Cristo resucitado. Si no has acudido a Él, esa fe te viene dada por la gracia de Dios, por ese mensaje. Acude a Cristo para gozar de esas misericordias fieles y firmes dadas a David. Y en nuestro caso, ¿qué debemos hacer? Fíjense cómo termina David, mis hermanos. Fíjense el versículo 29 de nuestro texto. Hay algo, mis hermanos, fíjense que David, mis hermanos, apela a que se cumplan esas promesas. Fíjense en el versículo 29 del capítulo 7. Ten ahora bien bendecir la casa de tu siervo, para que permanezca perpetuamente delante de ti, porque tú, Jehová Dios, lo has dicho, y con tu bendición será bendita la casa de tu siervo para siempre. ¿Qué hace aquí David? Está diciendo: Señor, cumple lo que has dicho. Cúmplelo. Que ese reino y esa casa sean eternos. ¿Y saben lo que me sorprende aquí? Que David, sin saberlo, mis hermanos, sin saberlo, en ese momento de la historia de la salvación, estaba pidiendo que ese reino eterno de Cristo viniese. Y saben que la petición de David es la misma petición en adoración de la iglesia de Cristo. Porque el rey ha venido, el reino se ha inaugurado, pero nuestro rey ha de volver y consumar su reino. Y en base a esa palabra de que no fallará, la iglesia ahora: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Y en base a la promesa de Cristo al final de la Biblia, ciertamente vengo pronto. La iglesia en adoración pide: Señor, ven.